En este capítulo vamos a estudiar con mucho detalle el efecto de interferencia de luz. Empezamos discutiendo algo muy importante en óptica en particular, y es el concepto de intensidad de la luz. Por un lado, medio lo hemos discutido y lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante, que la energía que porta una onda luminosa es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda. Esto tiene que ver con que los campos están oscilando y la energía es proporcional, por ejemplo, al cuadrado del campo eléctrico o del campo magnético. Cuando estamos hablando de frecuencias en el óptico, en la región de longitudes de onda entre 350, por decir, y 700 nanómetros, la frecuencia de oscilación es bastante grande, es de 10 a la 14 Hz, del orden de cientos de terahertz. Esto, si quisiéramos seguir las oscilaciones de la energía que lleva una onda en esta región del espectro, pues tendríamos que poner un detector muy rápido que responda a cientos de terahertz. Y pues no hay detector que podamos construir que siga estas frecuencias. Entonces, si nosotros ponemos un detector enfrente de un haz de luz monocromático, de un láser, en fin, no vamos a poder ver las subidas y bajadas en intensidad debido a las oscilaciones, sino más bien lo que vamos a medir es algo que es proporcional al promedio de esas oscilaciones de ese cuadrado de amplitud de campo. ¿Cómo definimos el promedio temporal? Pues lo decimos así, el promedio temporal lo vamos en algunos casos a representar por la cantidad de la que estamos sacando el promedio entre estos paréntesis. Y esto se define, es por definición, a si el periodo o el tiempo en el que vamos a hacer la medición es t, es 1 entre t por la integral de 0 hasta este mismo periodo t de mi señal del cuadrado de la amplitud. Y esto lo podemos, por ejemplo, aplicar si tenemos una onda plana monocromática que escribimos como un coseno. Entonces tenemos que la amplitud está dada por una amplitud fija por el coseno de cada punto R menos omega t. Hacemos la expansión de esto para evaluar este promedio temporal. No es necesario que lo hagamos, pero lo vamos a hacer. Y entonces tomamos el producto, el coseno de k punto r menos omega t, pues va a ser el coseno de k punto r por el coseno de omega t más el seno de k punto r por el seno de omega t. Y cuando elevamos esto al cuadrado, que conste si estamos usando representación compleja, esto va a ser el módulo al cuadrado, quiere decir psi por su complejo conjugado. Vamos a tener ejemplos de eso también más adelante. Entonces vamos a evaluar el promedio, pues sustituimos esta función psi en esta definición de promedio. Y lo que tenemos es que es esto elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener un a cuadrada entre t por el cuadrado de este término y lo vamos a integrar de 0 hasta t. Entonces es coseno cuadrado de k punto r por el coseno cuadrado de omega t, que es el cuadrado de este término. El cuadrado de este término es que es seno de k punto r y seno cuadrado de omega t, los dos al cuadrado, ¿sí?
Y después tenemos el doble del producto de uno con el otro, entonces va a ser 2 veces el seno de k punto r por el coseno de k punto r por la integral de 0 a t de seno de omega t coseno de omega t dt. Y esto pues les digo que si lo hacemos, de hecho lo vamos a hacer en la siguiente lámina, esto es igual a cuadrada sobre 2. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para evaluar esto? Pues para evaluar estos promedios, les recuerdo y les pinto las gráficas aquí de los 3 términos que estamos integrando. Aquí está seno cuadrado de omega t, el periodo, entonces vamos a suponer que es, a final de cuentas, 2pi, que es el periodo en omega t. El coseno cuadrado también tiene un periodo de 2pi. Fíjense que en los dos casos la función está por arriba del, vamos, es positiva definida, mientras que el producto de seno de omega t por el coseno de omega t en función de omega t, este producto, a final de cuentas, oscila alrededor de 0. Entonces esto ya nos da una idea de por qué los promedios son como son. Evaluamos el promedio de coseno cuadrado. Lo que tenemos que hacer es reescribir usando una identidad trigonométrica al coseno cuadrado como un medio de 1 más coseno del doble de la frecuencia. Básicamente esto es un medio más el coseno, pero del doble de la frecuencia. Entonces, en un periodo ya tenemos 2 oscilaciones. Ok. Ya que tenemos esto, la integral es directa, inmediata. La integral de dt es t, evaluado entre 0 y t es t mayúscula. Y la integral de coseno de 2 omega t es más seno de 2 omega t, y hay que dividir entre 2 omega y evaluar entre 0 y t. Esta segunda parte es bien fácil de mostrar, que es igual a 0 porque omega es igual a 2pi entre t la misma t. Entonces aquí vamos a tener el seno de un múltiplo entero de pi evaluado en el límite superior, y el seno de 0 es 0, entonces este término completito vale 0. Hacemos algo similar para seno cuadrado. El seno cuadrado usamos una identidad trigonométrica equivalente, lo único que cambia es el signo que aparece aquí. Hacemos la integral inmediatamente y la evaluación del segundo término pues, es básicamente la misma. El segundo término nos da 0 y entonces nos queda igual que la integral de seno cuadrado es igual a la integral de coseno cuadrado es igual a un medio. Hacemos la integral del producto. La integral del producto también es bien fácil porque aquí lo que tenemos es que el coseno es coseno de omega t dt es la diferencial de seno. Entonces aquí integramos directamente como seno cuadrado de omega t entre 2 omega, para que a la hora de tomar la derivada de esto nos da este término. Y nuevamente cuando evaluamos el seno cuadrado entre 0 y t en los límites, el seno cuadrado de omega t nos da 0. Entonces el producto, este integral, el promedio del producto de seno por coseno, este integral es 0. Y si tomamos el promedio de esta cosa, tenemos tantos valores por arriba como por abajo del eje, y de tal manera que cuando promediamos nos da 0. Entonces ya demostramos que, regresando a la lámina anterior, el promedio temporal de esta función simple es la mitad de la amplitud de la constante elevada al cuadrado. Entonces, ya tenemos, y hay que recordar en todos los casos que esta omega, la frecuencia, es igual a 2 veces 2pi dividido entre el periodo de oscilación. Esto para ondas monocromáticas. Ok. Ahora, vamos a ver, vamos a suponer que tenemos dos fuentes luminosas, ¿sí? Monocromáticas de la misma frecuencia. Para simplificar ahorita las cosas, vamos a hacerlo en una dimensión y vamos a colocar un punto de observación
que está a distancia x1 y x2 de las fuentes. Entonces lo que tenemos es, en ese punto de observación, la amplitud debida a la onda 1 es la amplitud por el coseno de k por x1, donde x1 es la distancia entre el punto de observación y la fuente 1, menos omega t. Y psi2 pues va a ser su amplitud por el coseno de kx2 menos omega t. Entonces, en el punto de observación vamos a tomar en cuenta la superposición, va a ser la suma de estos dos factores y la suma de estos dos. Y lo que tenemos que hacer para ver cuál es la intensidad luminosa es tomar el promedio temporal de este cuadrado. Entonces lo representamos simbólicamente así. Esto va a ser 1 entre t, la integral de 0 a t de esta suma elevada al cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer la talacha, ¿no? Hacemos las cuentas. Aquí lo vamos a hacer más o menos rápido. Sustituimos entonces y lo que vemos es que cuando tenemos la suma de dos términos de estos, uno con amplitud A1 y otro con amplitud A2, vamos a tener los cuadrados de cada uno de estos términos que ya sabemos cómo evaluar, la acabamos de hacer y cada uno de ellos me va a dar la amplitud al cuadrado dividido entre 2 de la onda 1 y de la onda 2. Pero, importante, tengo el término cruzado que es la integral del producto de coseno de K1x de kx1 menos omega t por el coseno de kx2 menos omega t. Y entonces lo que tenemos que hacer es evaluar esta integral. Bueno, esta tiene una amplitud que es el doble del producto de uno por otro, ¿no? Entonces tiene 2 a 1 a 2 entre t. Aquí lo que hacemos es, si quieren, hacer la expresión de cada una de estas, de cada uno de estos términos, lo escribimos como la suma de cosenos y senos, este término, y la suma de cosenos y senos de este término, efectuamos los productos. Vamos a tener un término que oscila como coseno de omega t al cuadrado, que multiplica a coseno de kx1 por el coseno de kx2. A la hora que evaluamos el promedio de coseno cuadrado, ya sabemos que nos da un medio. Lo mismo con el término este con este. Nos da un seno de kx1 por seno de kx2 por el promedio de seno cuadrado de omega t, que es un medio. Y el producto cruzado de este con este me da un promedio de coseno de omega t por el seno de omega t, ya sabemos que ese es 0, y el producto de este término por este término también tiene seno de omega t y tiene coseno de omega t, el promedio de ese producto es 0. Entonces solo tenemos los términos de este con este y de este con este, y cada uno me da un medio por la parte espacial, la parte espacial. Y entonces me queda recordando que este término es la intensidad de la onda 1, este término es la intensidad de la onda 2, y este término, a final de cuentas, convénzanse que lo podemos escribir como la intensidad, el producto de las intensidades I1 y 2, pero con la raíz cuadrada. Y entonces, esto además, la suma de coseno-coseno más seno-seno, lo puedo escribir como el coseno de la diferencia de estos términos, como este es la misma k, es k por x2 menos x1. Y entonces aquí la parte muy importante es que en mi punto de observación voy a tener no nada más la intensidad debida a cada una de las fuentes, sino que voy a tener un término de interferencia. Este término de interferencia es típico de fenómenos ondulatorios, que tiene que ver con la diferencia, en este caso en caminos ópticos,
entre mi punto de observación y cada una de las fuentes. En particular nos interesa cuando las dos intensidades son iguales, entonces si pongo I1 y I2 iguales a I0, entonces esto aquí me queda I0 otra vez. Y todo esto lo puedo escribir entonces como dos veces I0 por 1 más el coseno de K1 menos K2, KX1 menos X2. Y esto otra vez uso la misma identidad trigonométrica y esto me permite escribirlo como proporcional al coseno cuadrado de K por X2 menos X1 entre 2. Entonces, esta función, cuando tengo identidades iguales, pues la puedo graficar. Es una función que conozco muy bien. Y entonces, ese término de interferencia me puede dar lugar a interferencia constructiva cuando este coseno vale 1 y para que el coseno de K por X2 menos X1 sea igual a 1, lo recuerdo que K es 2pi entre lambda. Entonces necesito que K por X2 menos X1 sea un múltiplo entero par de pi. Entonces hago K, que es 2pi entre lambda, por X2 menos X1 es igual a un múltiplo entero par de pi, entonces 2mpi. Los dos pi se cancelan de los dos lados. La lambda la puedo pasar del otro lado multiplicando y me queda que la diferencia en distancias de mi punto de observación a las dos fuentes tiene que ser un número entero de longitudes de onda. Igual, puedo ver que hay interferencia destructiva cuando el coseno de K por X2 menos X1 vale menos 1. En ese caso, entonces, yo lo que sé es que K por X2 menos X1 tiene que ser un múltiplo entero impar de pi. Entonces lo escribo como 2m más 1, por ejemplo. Vuelvo a hacer lo mismo de pi. Esto entonces lo puedo igual a K por X2 menos X1 igual a 2m más 1 pi. K es 2pi entre lambda, entonces divido entre 2pi de los dos lados, pi se cancelan, me queda un medio, y hago las cuentas y tengo interferencia destructiva cuando la diferencia en distancias o el camino óptico, diferencias en camino óptico de mi punto de observación a los puntos de las fuentes es igual a m más un medio de longitud de onda. Esto es un número entero de longitudes de onda más media longitud de onda. Entonces les recuerdo, puedo hacer la gráfica de la función cuando las dos intensidades son iguales, cuando I1 es igual a I2. Y entonces es la gráfica del coseno cuadrado de K por X2 menos X1 entre 2. Y entonces lo que veo es que cuando esta diferencia es 0, tengo un máximo de intensidad. Cuando la diferencia en caminos ópticos satisface esto con m igual a 1, tengo los dos mínimos. Vuelvo a pasar por los máximos. Cuando m acá arriba es más menos 1. Vuelvo a pasar por mínimos. Cuando m aquí es más menos 1. Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la posición relativa de mi punto de observación respecto a las dos fuentes, lo que voy a hacer es, voy a obtener este conjunto de máximos y mínimos. Aquí muy importante que se den cuenta, y es relativamente fácil demostrar que la energía que me están proporcionando mis dos fuentes de ondas no se está perdiendo. El fenómeno de interferencia lo que hace es redistribuir esa energía por el efecto de interferencia. En los puntos donde hay interferencia constructiva voy a tener máximos de intensidad, y en los puntos donde tengo interferencia destructiva total voy a tener los mínimos de interferencia, y en los puntos intermedios pues voy a tener valores intermedios de la intensidad. Pero en promedio, la intensidad va a ser la suma de las intensidades, ¿sí?, de las dos fuentes por separado.
Entonces la energía se conserva. Nada más, la interferencia me sirve para concentrarla en algunos puntos a costa de quitarla en otros puntos. ¿Ok? Redistribuyo la energía mediante la interferencia. Bueno, esto de hecho juega un papel importantísimo en la historia de la óptica, en el sentido de que Young propone un experimento en el que se determina definitivamente, porque muestra este fenómeno de interferencia, la naturaleza ondulatoria de la luz. Entonces, ¿en qué consiste el experimento de Young? En una versión platicadita y simplificada. Lo que se hace es, se observa que si, por ejemplo, tengo un frente de ondas plano que incide sobre una, vamos a decir, pantalla que tiene aquí una ranura, un orificio pequeño, importante, es pequeño, de tal manera que lo podamos considerar como una fuente puntual, si quieren, de ondas esféricas. Entonces, este frente de ondas, cuando llega y pasa por este punto, se convierte por el principio de Huygens en esta fuente puntual de ondas esféricas. Y después de esto ponemos una segunda pantalla donde ponemos dos ahora orificios parecidos, similares, idénticos si quieren a este, excepto que están separados ahorita uno del otro. Y aquí entonces lo importante es que cada uno de estos se convierte a su vez en fuente de ondas esféricas. Como estas ondas esféricas que llegan de esta fuente F0 a F1 y F2 son el mismo frente de ondas, las dos son, estos frentes o estos puntos producen frentes de onda esféricos y además de manera coherente. Quiere decir que cuando esta onda llegó en máximo acá, también llegó acá y entonces son coherentes. Y entonces, haciendo el trazado de los frentes de Huygens para cada una de las fuentes, de esta figura aparece claramente. Fíjense, vamos a suponer que estas líneas lo que están mostrando son las crestas de las ondas. Entonces aquí la onda, la cresta está aquí, está acá y está acá. Estos son los planos de fase con máxima amplitud. Aquí esto, por frentes de Huygens, se convierte esto en superficies esféricas de crestas. Estas son las crestas de mi onda. Y en los frentes de onda que produce las fuentes F1 y F2, estos círculos representan entonces también las crestas. Entonces fíjense que hay regiones, direcciones en las que la cresta de una onda siempre coincide con la cresta de la otra. Y como los valles están en medio de las dos crestas, pues también el valle de una coincide con el valle de otra. Entonces, en estas direcciones donde se están cortando las curvas, en esas direcciones siempre voy a tener un máximo de intensidad y las puedo ir marcando, ¿sí? Una fue esta de aquí, claramente. Otra es esta de aquí. Otra es esta de aquí. Y lo mismo para abajo, ¿no? Una es esta de aquí y otra es esta de aquí. Si ustedes hacen esto y juegan con la separación de las dos fuentes y juegan con la longitud de onda de la luz, van a ver que este patrón de interferencia, estas direcciones en las que hay interferencia constructiva, la cresta de una coincide con la cresta de la otra, o el valle de una coincide con el valle de la otra, esas regiones de interferencia constructiva se abren o se cierran dependiendo de si abro o cierro la separación entre las aperturas. Obviamente, en medio de estas regiones, en las direcciones intermedias, va a haber direcciones, ¿sí? Por ejemplo, entre esta y esta, va a haber regiones en las que la cresta de una onda coincide con el valle de la otra
La cresta de una coincide con el valle de la otra, aquí también, aquí también, aquí también. Y ahí se va a dar interferencia destructiva. Entonces, a final de cuentas, lo que voy a observar en el experimento de Young es un patrón de interferencia que ocurre después de las ranuras. Entonces, si pongo una pantalla aquí, lo que espero observar es una región de franjas iluminadas y franjas oscuras que se alternan. Entonces, este es el experimento de Young y vamos a analizar ya matemáticamente y vamos a ver qué es lo que se obtiene y cómo se describe la intensidad de la luz y de este patrón de interferencia. Entonces, para hacer el análisis, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya no nos preocupamos por la primera fuente, sabemos que tenemos dos fuentes puntuales en F1 y F2 que además son coherentes a una distancia L que vamos a suponer muy lejana, L. Ponemos nuestra pantalla de observación y nos preguntamos en un punto P de la pantalla qué es lo que voy a observar en términos de intensidad de luz. Esta se encuentra a una distancia Y alejada del centro de mi sistema de dos ranuras. Las dos ranuras están separadas una distancia A. Entonces me fijo, me pregunto, bueno, sé cuál es la distancia entre la fuente F1 y el punto P. A esa la llamo R1. Y la distancia entre la fuente F2 y el punto P. A eso la llamo R2. Aquí, a final de cuentas, lo que me va a interesar, ya estoy sospechando, va a ser la diferencia en caminos ópticos entre la fuente F1, F2 y el punto P. Entonces, ¿cómo obtengo eso? Es el truco que vamos a hacer de aquí en adelante un montonal de veces. Lo que hago es, supongo efectivamente que la pantalla está muy lejos de tal manera que si trazo desde F1, desde F2 o desde el centro del sistema, rectas, segmentos de recta que unen estos puntos al punto P, pues básicamente estos tres segmentos van a ser el mismo ángulo que llamo el ángulo teta y son prácticamente paralelos. Entonces, si está muy alejada la pantalla, este rayo de luz, que acuérdense es perpendicular al frente de ondas, y este rayo de luz básicamente son paralelos. Entonces, alejemos cada vez más el punto. Estos rayos son paralelos, tanto este como el que sale del centro, como el que sale de R2. Y entonces lo que voy a hacer es, desde este punto, trazo la perpendicular y corto perpendicular a este rayo de luz. Y corto a el rayo de luz que sale de la otra fuente. Entonces, este es, en principio debía ser un ángulo recto. Bueno, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, si P está muy lejos, estos dos, a partir de este punto donde la perpendicular cortó al rayo que salió de F2, de aquí en adelante los dos tienen el mismo camino óptico. Esta distancia y esta distancia son básicamente iguales. La única diferencia entre los dos es este pedacito. ¿Y cuánto vale este pedacito? Bueno, si A es la separación entre las dos fuentes y este ángulo teta es este ángulo que hace respecto al plano que contiene las dos fuentes, esta perpendicular, esta distancia es A por el seno de teta. Es el cateto opuesto de este triángulo, básicamente rectángulo. Entonces, esa diferencia R2 menos R1 se puede aproximar como A por el seno de teta. Y además, vean también
que el seno de teta lo puedo escribir aproximadamente igual a la tangente, si quieren. Este ángulo estoy pensando entonces que es pequeñito. Va a ser A por el seno de teta y en vez del seno de teta pongo la tangente y la tangente es Y entre la distancia a mi pantalla. ¿Ok? Entonces, ¿eso para qué me sirvió? Pues me sirve porque si si tengo las amplitudes de cada una de las ondas y cada una de las ondas ya sé que son ondas esféricas y entonces las escribo como la onda esférica con amplitud A1 entre R1 por el coseno de KR1 menos omega t, eso ya lo vimos, más la amplitud A2 entre R2 por el coseno de KR menos omega t, eso ya también lo vimos, la sumo. Y entre otras cosas, yo puedo decir que A1 y A2 son iguales porque estoy suponiendo que la amplitud en F1 y F2, o sea que la fuente original, ¿sí? Este, me da amplitudes iguales en F1 y F2. Están a la misma distancia que la fuente original, ¿sí? Y además, en los denominadores, fácilmente podemos escribir R1 y R2 iguales a la distancia del centro del sistema de dos ranuras a mi punto P. Entonces aquí podemos poner en lugar de R1 y R2 en los denominadores conste nada más. Nos escribimos como R. Entonces sustituimos estas aproximaciones y obtenemos que esta superposición se escribe como A entre R por el coseno de KR1 menos omega t más el coseno de KR2 menos omega t, pero es lo que acabamos de analizar. La misma amplitud. Y entonces ya no repetimos las cuentas, nada más revisamos qué fue lo que hicimos y esto me va a dar 4 veces la amplitud al cuadrado entre R cuadrada por el coseno de cuadrado de K por la diferencia en caminos ópticos. Y entonces es lo mismito que acabamos de hacer, donde ahora nos tenemos que fijar en cuánto vale esta diferencia, K por R2 menos R1, para ver si hay interferencia constructiva cuando K por R2 menos R1 es un número entero de longitudes de onda, pero ya sabemos cuándo vale, y aquí debe ser R2 menos R1, esto en valor absoluto si quieren, porque R2 es la que es un poquito más grande, como hicimos la geometría aquí, pues. Entonces aquí debería estar al revés, pero a final de cuentas, denle la vuelta el 1 y el 2, ¿ok? Entonces voy a tener interferencia constructiva cuando, por ejemplo, y es igual a L entre A por un número entero de longitudes de onda. Voy a tener interferencia destructiva para alturas Y, les recuerdo, en las que L entre A, Y es igual a L entre A por un múltiplo entero de longitudes de onda más media longitud de onda. Y entonces el patrón de interferencia que espero obtener es este que se muestra aquí en la figura, donde tengo en principio una banda brillante, una franja brillante en el centro de mi patrón de interferencia, y hacia arriba y hacia abajo se van alternando zonas oscuras y brillantes, y yo sé dónde quedan las zonas oscuras y las zonas brillantes. Las zonas brillantes están dadas por esta expresión y las zonas oscuras están dadas por esta expresión. Hay una forma de interpretar curiosa de esta expresión, y es que a final de cuentas, el poner la pantalla L a una distancia grande, el cociente L entre A, me sirve, digamos, como palanca para amplificar la longitud de onda de la luz. Entonces, si yo pongo una pantalla lo suficientemente lejos y hago el experimento de Young, puedo usar esta L entre la separación entre las ranuras para medir la longitud de onda de la luz. Esto es, puedo usar el patrón de interferencia para medir, por ejemplo, la longitud de onda de la luz. ¿Ok?
Bueno, este primer ejemplo de interferencia del experimento de Young, básico, muy, muy importante, me sirve para plantearles este ejercicio que vamos a hacer en la clase. Y en lo siguiente tenemos un láser de diodo rojo, vamos a decir, de 650 nanómetros, con el que iluminamos una doble rendija de Young. Si la separación entre rendijas es de 1/10 de milímetro y la pantalla se encuentra a 2 metros del sistema de rendijas, la pregunta es a qué distancia aparecerán los 4 máximos después del máximo central. Entonces, a partir del máximo central, puedo contar 4 máximos y quiero saber dónde se encuentran. Entonces, piénsenlo, es una aplicación realmente muy, muy simple del experimento de Young. Bueno, no es la única forma de observar interferencia. De hecho, si consultan algún libro de texto de óptica, por ejemplo, el Hedge, les va a hablar de configuraciones diferentes para obtener el patrón de Young, usando espejos y usando prismas y demás. No los vemos aquí, pero si quieren consúltenlos, están muy, muy claramente descritos en el Hedge. Otra forma de hacer interferencia, que es también, bueno, diría de increíble utilidad, es cuando en lugar de hacer interferir, o sea, separar puntos del frente de ondas, de un frente de ondas que yo sé que es coherente y producir la interferencia de Young, aquí lo que hago es me las ingenio para dividir la amplitud de una onda. Y un ejemplo, bueno, antes de eso, necesitamos entender qué es lo que pasa cuando uso un espejo, digamos, semiplateado para dividir la amplitud de una onda luminosa. Y para esto lo que tenemos que hacer es seguir el tratamiento que hacia 1800, no recuerdo bien, Stokes planteó para dar algo de una descripción más cuantitativa al fenómeno que conocemos bien, con el que empezamos prácticamente el curso, que es el de reflexión y refracción en una superficie plana. Entonces tenemos la superficie de separación entre dos medios. Acá arriba tengo N1, acá abajo tengo N2. Y yo sé que un rayo luminoso me describe, a final de cuentas, o es totalmente equivalente a un frente de ondas plano que incide. Y voy a suponer que el frente de ondas plano incidente tiene una amplitud A. Entonces, voy a decir que de esta amplitud se refleja una amplitud, una onda con amplitud R por A. Entonces llamo R al coeficiente de reflexión. Y se refracta una amplitud que es proporcional a la amplitud inicial de mi onda y que voy a llamar a la que se refracta, la amplitud la voy a llamar TA. Entonces llamo T al coeficiente de refracción o de transmisión. Bueno, lo que hace Stokes es muy inteligente, muy interesante, y dice, ok, me voy a tomar bien en serio este asunto de la reversibilidad. Quiere decir que si esto se da en la naturaleza, y sabemos que sí se da, las leyes de Snell nos dicen que esto es cierto, entonces Stokes dice, voy a invertir este proceso. ¿Qué quiere decir? Invertir todas las flechas, pero no nada más quiere decir invertir las flechas, quiere decir invertir las flechas y aplicar la óptica. Entonces, invierte las flechas y aplica la óptica. Entonces, aquí está el diagrama de las flechas invertidas donde se aplicó la óptica. Entonces, tengo el proceso directo que está aquí a la izquierda y el que obtengo a la hora de invertir las flechas. Y aquí lo importante es que vean que cuando invierto esta flecha tengo un rayo incidente
de amplitud RA y a este le aplico la óptica y voy a tener un rayo reflejado que tiene una amplitud R por R por A. Entonces, la amplitud del rayo reflejado en rojo es R cuadrada A. Este rayo también se va a refractar. Se va a refractar. Ya sé, Snell me dice a qué ángulo, pero además me dice Stokes que la amplitud de el rayo o del frente refractado va a ser T, este coeficiente de refracción, por la amplitud inicial. Entonces voy a tener T por R por A. ¿Ok? Bueno, esto para el rayo incidente de la parte de arriba, pero también tengo un rayo incidente cuando invertí esta flecha, ¿sí? Que incide de abajo para arriba. Entonces me fijo qué es lo que pasa al rayo de abajo o al frente de ondas que incide de abajo para arriba. Voy a tener un rayo reflejado y al coeficiente de reflexión lo voy a llamar R'. Puede ser diferente de este, de hecho vamos a ver que es diferente de este, porque aquí es reflexión cuando el índice de refracción acá es N2 y acá es N1. Y entonces no es lo mismo reflejar de N1 a N2 o reflejar de N2 a N1. Entonces llamo a este coeficiente de reflexión R'. ¿Cuál era la amplitud inicial de este pulso? Era TA. Digo, no de este pulso, de este rayo era TA. Entonces, la amplitud reflejada va a ser R' por T y por A. También tengo un rayo refractado, ya sea qué ángulo, está dado por Snell, y este ángulo, digo, este frente de ondas refractado en azul va a ser la transmisión de N2 a N1, que llamo T', multiplicado por la amplitud incidente, que es TA. Y entonces ya hice el análisis de Stokes en el sentido de que ya puse amplitudes a todos los rayos. Ahora lo que me dice Stokes es, por reversibilidad, no voy a poder distinguir esta imagen de esta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la suma de estas dos amplitudes me debe dar la amplitud original que tengo en el proceso directo. Y, muy importante, la suma de estas dos amplitudes me debe dar la amplitud de cualquier frente de ondas que salga en esta dirección, pero en esta dirección no sale ningún frente de ondas. Quiere decir que la suma de estas dos amplitudes me debe de dar 0. Entonces, me da un conjunto de dos relaciones. Estas dos amplitudes, R cuadrada más T' multiplicado por A, me debe dar igual a A. Quiere decir que R cuadrada más T' tiene que ser igual a 1. Y de este lado, lo que tengo es que T por R más T por R', todo esto multiplicado por A, ya es diferente de 0, debe ser igual a 0. Eso quiere decir, cancelando T y A, que R' tiene que ser igual a menos R. Esto, bien importante, implica que en una de las dos reflexiones, ya sea viniendo de arriba para abajo o de abajo para arriba, en una de esas dos reflexiones, la amplitud cambia de signo. Entonces la onda, si estaba en un máximo, sale reflejada en un mínimo. ¿Sí? Y eso es bien importante. Entonces, estas dos relaciones cuantitativamente me dicen el comportamiento de la amplitud reflejada y de la amplitud transmitida o refractada cuando tengo el fenómeno de refracción. Y estas las vamos a usar en un segundo. ¿Sí? Las vamos a usar muchísimo ya. Entonces, porfa, guárdenlas estas, hagan las suyas y las vamos a aplicar
muy, muy frecuentemente. Después las vamos a justificar porque vamos a ver que el electromagnetismo nos dice exactamente esto mismo y a final de cuentas nos dice que el electromagnetismo tiene incorporado el principio de reversibilidad. ¿Okay? Bueno, entonces podemos pensar en utilizar división de amplitud y el primer ejemplo que vamos a utilizar o que vamos a presentar de un interferómetro en el que se divide la amplitud es uno que es de gran utilidad tanto histórica como práctica porque tiene aplicaciones prácticas importantes y es el interferómetro de Michelson. Básicamente este es el diagrama del interferómetro de Michelson. En su versión original, supónganse que tienen una fuente. En el caso de Michelson, pues es fines del siglo XIX, él no tenía láseres. Acuérdense que los láseres son de 1960 y tantos para acá, 64, 65. Entonces, él no tenía láseres. Para que haya interferencia, ya sabemos que necesitamos que haya coherencia en las ondas luminosas y entonces Michelson tiene una forma muy, muy ingeniosa de garantizar que puedo hacer interferir ondas que provienen de fuentes que son básicamente coherentes y la forma de hacerlo es hacer interferir el mismo punto en la fuente de ondas luminosas y entonces él lo que hace es tiene una fuente de luz monocromática, más o menos monocromática al estilo del siglo XIX. Y después esta lo hace una fuente extendida. Entonces aquí, por ejemplo, una forma de hacerlo es si ustedes ponen enfrente de la fuente un vidrio esmerilado, ¿sí? Si lo han visto, son de esos que se vuelven muy, muy rugosos de tal manera que se ilumina todo el vidrio. Pueden poner también una hoja de papel de estas albanene transparentosas, que dejan pasar la luz. ¿Sí? Bueno, la luz de esta fuente extendida, entonces cada punto de esta pantallita emite luz, que es más o menos monocromática. Esa luz se manda a un espejo semiplateado, entonces aquí dice semiespejo, ¿no? Entonces eso quiere decir que la amplitud se divide, parte de la amplitud se sigue de frente y parte de la amplitud se refleja. Y podemos hacer esto de tal manera que sea 50% de la luz la que se refleja y 50% la que se transmite. Bueno, enfrente del haz reflejado pongo un espejo a 90 grados y enfrente de la luz transmitida pongo un espejo también a 90 grados. Entonces la luz que iba en esta dirección se refleja y regresa. La luz que iba en esta dirección se regresa por el mismo camino, se vuelven a encontrar en el semiespejo y la que se había transmitido ahora se refleja, la que se había reflejado ahora se transmite y puedo poner una pantalla en esta dirección. Entonces, los ingredientes son una fuente extendida de luz, por lo menos para esta versión del Michelson, este espejo semiplateado que refleja el 50% y transmite el 50%, y que los haces se vuelven a combinar en el camino al detector a una pantalla. Ok, entonces esto es la geometría pero vista desde arriba. Tengo la fuente, entonces estoy siguiendo el punto central. El punto central se refleja hacia este espejo, se transmite hacia este espejo, el haz regresa, ahora se refleja hacia la pantalla, el haz que se reflejó, ahora se transmite hacia la pantalla. Aquí hay un detalle que se fijó y que lo hizo con mucho cuidado Michelson. Se dio cuenta de que si la superficie de atrás del semiespejo es la que refleja, este haz
ya recorrió el espesor del vidrio en el que está montado el espejo. Y entonces dijo, bueno, ya de entrada, aquí le estoy haciendo a este haz de luz atravesar por un medio que no es aire y que tiene un espesor, y este no lo atravesó. Entonces él dice, voy a introducir una placa que compense, que sea del mismo vidrio y del mismo espesor, y que compense el paso de este haz por este pedazo de vidrio. Entonces esta se llama la placa compensadora y sirve para poder hacer todo el análisis que vamos a hacer en un segundito. ¿Ok? Entonces sí, es importante, sobre todo si la fuente no es tan coherente como un láser, introducir esta placa, porque si no se tiene esta placa se pierde la coherencia porque hay un haz que viaja una distancia, un camino óptico mayor, porque tiene que atravesar el vidrio de este espejo, que es este haz. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿qué es lo que observamos en la pantalla? Entonces, mi invitación es, ustedes pongan su ojo. Ahorita vamos a ver, en principio en la facultad tienen estos interferómetros donde pueden hacer el experimento. Nada más, por favor, si van a usar un láser aquí, por favor, nunca vayan a poner el ojo en dirección de un haz de láser que no esté atenuado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no vayan a poner el ojo nunca en dirección de un láser. ¿Sí? Pero pónganse así. Tienen la pantallita esta, que es la fuente de rayos luminosos, y imaginen que ponen su ojo aquí. Ok, aquí pusieron una lámpara, pongan un foco, por ejemplo. Este foco, y aquí pongan vidrio esmerilado. ¿Qué es lo que ven cuando observan en esta dirección? ¿Sí? En esta dirección. Ponen su ojo aquí y ven en la dirección del centro del espejo semiplateado. Bueno, si ven su ojo, lo que va a hacer es que este espejo semiplateado lo que va a hacer es reflejar a este espejo. Entonces van a ver en esta dirección, van a ver la imagen de este espejo. En esta dirección, como es un espejo semiplateado, también van a ver este segundo espejo. ¿Cómo los van a ver? Pues los van a ver paralelos. Entonces van a ver un conjunto de dos espejos, el espejo 1 y el espejo 2, uno adelante del otro. Vamos a decir que escojo las distancias, esta distancia y esta distancia, de tal manera que el espejo 2 esté un poquito más lejos que el espejo 1. Llamo a la separación entre el espejo 2 y el espejo 1, la llamo D. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué más? El espejo 1 está produciendo una imagen de la fuente extendida de luz. Entonces, a una distancia que es igual a la suma de estas dos, vamos a ver una fuente, que es la imagen de esta fuente producida por el espejo 1. Entonces, desde este punto de vista, voy a ver a la fuente extendida a una distancia dada. Pero este espejo hace lo mismo con esta fuente. Y este espejo lo estoy viendo aquí. Entonces, también voy a ver una segunda imagen de la fuente a otra distancia por acá. Entonces, desde aquí, ¿qué voy a ver? Voy a ver dos espejos alineados, paralelos, uno después del otro, y voy a ver dos imágenes de la fuente, todavía más lejos, igual paralelas, alineadas, una después de la otra. Entonces, déjenme hacer ese diagrama. El observador ve los dos espejos, E1 y E2, separados una distancia D, y ve las dos fuentes luminosas que se reflejaron en el espejo E1 y en el espejo E2. Y si D es la separación que desde el observador tienen los dos espejos,
La separación entre las fuentes es 2D. Convénzanse de eso. Es relativamente fácil demostrar que esto es 2D. ¿Ok? Entonces, la separación entre las fuentes F1 y F2 es 2D. El gran problema con el interferómetro de Michelson, si pueden, cuando haya acceso al laboratorio de óptica, pidan hacer el experimento de Michelson y ármense de paciencia. Vale mucho la pena. Se ve muy bien, pero hay que garantizar la alineación de tal manera que estos dos espejos efectivamente sean paralelos. Cuando se hace eso, y les digo, sí hay que trabajarle y hay que trabajarle bien. Cuando se garantiza eso, lo que se obtiene es lo que vamos a describir en un segundo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acuérdense que estas fuentes F1 y F2 son las imágenes de la fuente puntual de rayos luminosos que teníamos pues de este lado, ¿no? Bueno, tomen un punto en esa fuente. Por esta construcción, ese punto va a dar lugar a sus imágenes P1 y P2. Entonces, nos preguntamos, para empezar, esos dos puntos, como son las imágenes del mismo punto en la fuente, esos dos puntos son fuentes coherentes de la misma luz, de la misma longitud de onda, si la separación 2D está dentro de la longitud de coherencia de mi fuente de luz original. ¿Ok? Bueno, dado eso, entonces estos dos van a poder interferir. Y mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué observa mi ojo si me muevo y observo no en la dirección del eje del interferómetro, sino a un ángulo teta? Obviamente, tarde o temprano, este ángulo teta va a ser pequeño. Pero independientemente de qué tan grande sea este ángulo teta, la pregunta es, ¿qué es lo que voy a observar en esta dirección? Cuando los dos rayos o los dos frentes de onda que salieron desde P1 y desde P2, los dos frentes de onda ya se vuelven paralelos. ¿Ok? Entonces, me pregunto cuál es la diferencia en caminos ópticos desde esta fuente hasta infinito y desde este punto hasta infinito. Y entonces hago el mismo truco de siempre. Desde el punto que está más cercano, trazo una perpendicular al rayo que pase por P1 y veo el punto Q donde esa perpendicular corta al rayo que salió de P2. Lo importante que se den cuenta es que a partir de P1Q, los caminos ópticos hasta infinito son los mismos, porque son dos rectas o dos segmentos paralelos que empezaron aquí y que se extienden hasta infinito. La única diferencia en caminos ópticos es la distancia entre P2 y Q. ¿Y cuánto vale esta distancia entre P2 y Q? Pues es el cateto de este triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale 2D. Y es el cateto adyacente. Entonces la distancia entre P2 y Q, ¿sí? Es 2D por el coseno de teta. Porque este ángulo es teta, ¿sí? Entonces esta separación de aquí, la diferencia en caminos ópticos es 2D por el coseno de teta. Y ya no tengo que hacer gran cosa porque yo lo único que necesito saber es cuántas longitudes de onda caben en esta distancia, excepto que tengo que acordarme del tratamiento de Stokes. En una de las dos reflexiones,
Y entonces para eso regreso al diagrama anterior. En una de las dos reflexiones voy de un medio más denso a otro menos denso. Aquí me estoy reflejando de vidrio a la placa metálica y aquí me estoy reflejando en aire a la placa metálica, si quieren. Y luego entonces en uno tengo que usar R y en el otro tengo que usar R' y Stokes me dice que R y R', ¿sí? Difieren en un signo. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, a final de cuentas, en una de las dos reflexiones va a haber una inversión de amplitud. Y entonces eso quiere decir que hay un cambio en fase de pi en una de las reflexiones. Por lo tanto, hay interferencia constructiva cuando la diferencia en caminos ópticos, que es 2D coseno de teta, es no ya un múltiplo entero de longitudes de onda, sino un múltiplo entero de longitudes de onda más media longitud de onda, por este cambio en fase de pi. ¿Ok? Y va a haber interferencia destructiva cuando la diferencia en caminos ópticos sea un número entero de longitudes de onda. Entonces la condición de interferencia constructiva y destructiva cambió. Bueno, ¿qué es lo que observo entonces aquí? Pues fíjense que esto me dice para qué ángulos teta obtengo máximos o mínimos de intensidad. Pero eso es para ángulos teta y yo estoy viendo a partir del centro. Eso quiere decir entonces que dependiendo de la separación entre los espejos, voy a ver ángulos para los que hay máximos y mínimos. O sea, voy a ver un patrón de interferencia que consiste en anillos claros y oscuros centrados respecto al eje óptico. Entonces, a eso es a lo que voy a llamar el patrón de interferencia de Michelson. Ese es un patrón de interferencia. Bueno, es bonita la imagen, pero es todavía más bonito cuando ustedes hacen el experimento. Y les digo, si pasaron 2 horas tratando de alinear al interferómetro, el momento en que ven este patrón es cuando creen que es cierto todo lo que les estoy diciendo. Entonces, háganlo, ¿sí? Hagan el experimento tan pronto puedan en el laboratorio de óptica. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿a qué ángulo se forman los anillos? Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cómo le hago para ver este ángulo? Y la forma de ver eso es relativamente simple. Supónganse que ajustan la separación de los espejos, quiere decir uno de ellos lo mueven para adelante y para atrás, de tal manera que el punto central sea un máximo. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí hacen coseno de teta igual a 1, entonces teta es igual a 0, el coseno de 0 es 1, y entonces se preguntan cuándo es que 2D de la separación entre los espejos es igual a un número entero más media longitud de onda. Entonces, para esta distancia, con M0 un número entero, ustedes obtienen un máximo en el punto central. A este M0, por cierto, se le llama el orden de la interferencia. ¿Ok? Entonces tengo un punto brillante aquí. Aquí este no es el caso, por cierto, de esta figura. Aquí no tengo ni máximo ni mínimo en el centro. Tengo algo intermedio. ¿Ok? Bueno, ¿cuándo va a aparecer o para qué anillo voy a obtener el siguiente máximo? Pues bueno, lo que tengo que hacer es usar la expresión general, 2D coseno de teta, pero aquí, fíjense que coseno parte de 1 para teta igual a 0 y va disminuyendo. Entonces, de este lado también tengo que disminuir. ¿Cómo puedo disminuir?
el lado derecho de esta igualdad, pues restando 1 a M0. Entonces, para el siguiente anillo, lo que tengo que hacer es poner en esta expresión 2D coseno de teta es igual a M0 menos 1 más 1/2 por lambda. Y el siguiente anillo va a ser con M0 menos 2 y así sucesivamente. Entonces, ustedes pueden calcular lo que se llaman radios angulares de todos estos anillos para un patrón de interferencia si primero identifican el orden de la interferencia M0. Y ya que tienen eso, van usando la fórmula quitándole a M0, a este orden de interferencia, una unidad por cada anillo. Eso entonces me lleva a plantearles el siguiente ejemplo que también vamos a hacer en la clase, que nos dice que se utiliza un láser de helio-neón. Ustedes saben, longitud de onda es 633 nanómetros en un interferómetro de Michelson. Y entonces la pregunta es, ¿a qué ángulos se van a observar los primeros 5 anillos brillantes si la separación entre los espejos, la separación D entre los espejos es de 1 centímetro? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto debe ser la separación entre los espejos para que solo observen 5 franjas? No 6, no 4, solo observen 5. ¿Ok? Entonces piénsenlo y lo vamos a hacer en la clase. ¿Ok? Ahora, lo más probable es que al principio ustedes traten de alinear esto y obtener paralelismo entre entre las dos superficies de los dos espejos no sean, no sean paralelas. Conste, aquí paralelo quiere decir en fracción de longitud de onda. Es una de las cosas brillantes que consiguió Michelson, fue convencernos de que tenemos una forma de medir distancias, ángulos y demás en las que la luz y la longitud de onda de la luz, que sabemos que está por abajo de una micra, nos sirve como patrón de medición. Entonces podemos medir cosas con tamaños comparables a la longitud de onda de la luz. Bueno, si los espejos no son paralelos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, repetimos el diagrama. P es mi fuente de rayos luminosos, ¿sí? Es el punto en mi fuente extendida que estoy usando para producir la interferencia. Y como los rayos no son paralelos, entonces las imágenes de P, y aquí lo que hice fue usar reyes de reflexión, quiere decir, tomé esta distancia a la fuente 1, la moví para acá y este me da la posición del punto imagen aquí, perdón, y esto debería ser P1 y esto debería ser P2. Pero eso es simple y sencillamente porque esta es reflexión de la fuente 1 y esta es reflexión de la fuente 2. ¿Ok? Pero bueno, lo que hice fue reflejar tal y como. Y entonces, para este punto, fuente de rayos luminosos, obtengo 2 puntos que son fuente de rayos luminosos, fuente de ondas esféricas. Y tengo algo así como un experimento de Young, pero ahora en el que los 2 puntos en la fuente no están uno al lado del otro, sino están uno enfrente del otro. Entonces, estando uno enfrente del otro, produzco un patrón de interferencia y ahora lo que me pregunto es si ese máximo de interferencia en la dirección en la que yo estoy observando va a depender de los caminos ópticos entre las dos fuentes y mi punto de observación. Y si este ángulo no es muy grande, esta separación no es muy grande y puedo decir que si veo, por decir, en dirección normal, voy a ver un máximo o un mínimo de intensidad aquí o un punto intermedio dependiendo de la diferencia en caminos ópticos entre estos dos puntos que básicamente están en la misma dirección. Entonces lo que voy a ver es un conjunto de franjas claras y oscuras aquí en las que veo o mido literalmente la separación entre estas dos superficies. Y voy a tener un máximo de intensidad cuando
la distancia entre estos dos puntos o entre estas dos superficies, la distancia aquí local es m más un medio de lambda, o sea, un número entero más media longitud de onda. Voy a tener interferencia constructiva, voy a tener un punto brillante y voy a tener destructiva cuando esta distancia es un múltiplo entero de longitudes de onda. Y además, muy interesante, esto es algo que muy seguramente todos ustedes han visto, y es que si esto se ilumina con luz blanca, por supuesto, este efecto va a depender de la longitud de onda de la luz. ¿Ok? Entonces, cuando se ilumina con luz blanca y se hace esto, lo que se va a obtener es un conjunto de bandas, franjas brillantes y oscuras, pero también de colores. Entonces, para ilustrar esto, vamos a plantear un ejemplo. Y esto es también algo que ustedes pueden hacer. Yo lo tengo, pero lo tengo en mi oficina en CEU y no se los puedo mostrar. Pero ustedes lo pueden hacer y lo pueden hacer, no necesitan hacerlo así de cuidadoso como se pretendería en este ejemplo, sino si ustedes toman dos pedacitos de vidrio, conviene que no sea un vidrio muy grueso. Si tienen de menos de 3 milímetros, que es el común que encuentran en la vidriería, los vidrios de sus casas seguramente son de 3 milímetros, pero si consiguen otro todavía más delgadito y dos pedacitos, ¿sí? Entonces pongan uno encima del otro y tomen una fuente más o menos extendida de luz. Puede ser blanca o puede ser monocromática, no importa, puede ser blanca, ¿sí? Y busquen, vayan inclinando, ¿sí? El par de vidrios, dos portaobjetos de microscopio son perfectos para hacer esto. Y llega un momento en que ustedes ven la reflexión de la luz que están usando. Por ejemplo, una lámpara extendida de estas de tubo de neón es muy buena. Y van a ver que aparecen un conjunto de anillos, manchas coloreadas de luz. Eso lo que están viendo es, están haciendo un mapa de cómo es la separación de la capa de aire en medio de las dos superficies internas de los vidrios. Entonces, esto para modelarlo así simple y sencillamente, supónganse, aquí está mal, esto debería ser micrómetros, esto es, supónganse que tienen una hoja de papel de 15 micrómetros de espesor. Entonces, la hoja de papel la ponen en el extremo de un juego de dos portaobjetos. Entonces, de este extremo ponen la hoja de papel y en el otro extremo los dos portaobjetos están pegados. Los vidrios miden 7,5 centímetros de largo y entonces tienen un extremo que está pegado y en el otro extremo está la hoja de papel que sirve para separarlos. Entonces está formando una cuña entre esos dos espejos. Cuando lo ven en dirección normal, fíjense que ese ángulo va a ser pequeñito porque tiene 15 micras en un extremo y en el otro tiene 0. Entonces es un ángulo muy pequeñito el que se forma en esa cuña, ¿sí? Y la pregunta es, van a ver un patrón en principio de bandas claras y oscuras y la pregunta es, ¿cuál es la separación entre franjas cuando usan luz roja de 650 nanómetros? ¿Y cuál es la separación entre franjas? Entonces van a ser franjas claras y oscuras. Cuando usan luz azul, digamos, de 420 nanómetros. Es luz azul casi violeta. Esta de 420. ¿Ok? Entonces este ejercicio lo vamos a plantear y lo vamos a resolver en la clase del jueves. ¿Ok? Y esto también lo han visto y también se puede ver, de hecho la explicación es más o menos la siguiente. Se puede ver también cuando tienen una superficie que es plana y otra esférica, por ejemplo, con una lente. ¿Sí? En este caso, primero convénzanse que el punto de contacto entre las dos superficies, esto es cuando la distancia entre las dos superficies es 0,
es un punto oscuro. ¿Y eso por qué? Creo que se pueden convencer fácilmente de que es un punto oscuro. Y se forman anillos alrededor de ese punto, claros y oscuros, que se llaman anillos de Newton. Entonces, vamos a hacer las cuentas. Aquí está la geometría. Lo que tengo es, esta es la superficie esférica de mi lente. Acá tengo una placa plana de vidrio, por ejemplo. Yo estoy observando en la dirección normal. La superficie tiene un radio de curvatura R, entonces una superficie esférica. ¿Ok? Y entonces, por lo que acabamos de ver, lo que necesito es saber la separación entre las dos superficies y dependiendo de esta distancia entre las dos superficies, que llamo Y en este caso, puedo tener puntos en esta dirección brillantes, oscuros o intermedios. Entonces voy a tener un conjunto de anillos alrededor de este centro oscuro. Y otra vez, ¿por qué el centro tiene que ser oscuro? Justifíquenlo. ¿Sí? Entonces, para describir esto, lo que tenemos que hacer es escribir la ecuación de esta superficie para saber cuál es esta distancia, ¿no? Entonces, la ecuación de esta esfera o de este círculo con centro en C y radio R. La ecuación general del círculo tiene el centro a lo largo del eje X. Entonces va a ser x cuadrada más y menos r al cuadrado es igual a r cuadrada. Y de ahí despejo y, que es la distancia entre las dos superficies, ¿sí? Y que depende de x, la posición a lo largo de esta dirección. Y además voy a suponer que no me alejo mucho, que siempre esta r es mucho más grande que esta y. Y entonces lo que hago es de aquí despejo y, entonces paso la x cuadrada del otro lado, restando, tomo la raíz cuadrada de las dos y a esto le sumo r y la raíz cuadrada tiene dos signos y voy a usar el signo menos. ¿Por qué? Pues está fácil, ¿no? Porque quiero que efectivamente cuando x es igual a cero, el punto valga o esta y valga cero. Entonces uso el signo menos aquí. ¿Sí? Y después hago la aproximación del binomio para esta raíz cuadrada. Entonces supongo que esta cantidad es pequeñita comparada con r. O sea, x es pequeña comparada con r. Y entonces tengo 1 más algo que es chiquito elevado a la 1 medio. Y entonces en la aproximación binomial tomo el primer término y esto me queda un 1 que va a cancelar este 1 más por este signo 1 medio de esta cantidad. Y esta cantidad está multiplicada por r y entonces me queda aproximadamente igual a x cuadrada sobre 2r. Y entonces ya sé cuál es la separación, al menos de manera aproximada, a medida que me alejo una distancia x del centro, del punto donde hay contacto entre las dos superficies. Y entonces, simple y sencillo, yo sé que dependiendo, bueno, necesito 2 veces esta distancia, acuérdense, 2 veces la distancia. Eso va a ser x cuadrada entre r, ya lo multipliqué por 2. Y esto, cuando esto vale un número entero de longitudes de onda más media longitud de onda, voy a tener los puntos brillantes. Y cuando es un número entero de longitudes de onda, voy a tener los puntos oscuros. Y esto igual se puede hacer, es más o menos, me acuerdo que es difícil verlo. Cuando cuando estas separaciones, cuando el radio de curvatura es grande, vamos, en general, pero ustedes lo pueden ver y esta es una muy buena fotografía, me encontré en internet, donde se ven los anillos de Newton. Aquí fíjense que esto, por un lado, me está diciendo que la superficie o el punto de contacto no es del todo circular y por eso estos no son anillos del todo circulares. Tan deformados quiere decir que esta superficie está deformada. Con esto se pueden dar cuenta que
Interferencia me sirve muy bien para caracterizar la calidad de superficies y si esto se separa de ser anillos circulares, quiere decir que la superficie no es esférica. Entonces, interferencia me sirve para determinar de manera muy precisa, qué tan precisa tengo la longitud de onda de la luz para hacer la comprobación. Me sirve para comprobar la calidad de superficies ópticas. Bueno, con eso terminamos la primera presentación sobre el tema de interferencia. Y en un momentito preparo la siguiente presentación. Ok.